Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos gloria y honra, Señor. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas, viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Gloriosa llama que limpiará. Oh, aleluya, ardiendo el fuego está. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Bendito Jesús, así es. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate.
así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dilo conmigo, amén. Dilo así. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre, Dios mío, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, Padre. Queremos una palabra, Señor, que tú nos des, Padre, en esta tarde, para nosotros, Padre, porque eres tú el que predica, Espíritu Santo, es el Señor, usando nuestras vidas como vasito de barro. Gracias, Padre, glorifícate en esta tarde, Dios mío, glorifícate en cada vida que está escuchando, que está viendo, Padre. Declaramos que tu reino está en este lugar, todo reino de las tinieblas ha sido echado fuera. Padre Dios mío, este es culto para ti, para adorarte y para bendecirte. Gracias, papá, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Tengo una palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 6, del 1 al 5. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada
y estos milagros que por sus manos son hechos? Eso era una pregunta que se hacían ellos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Escuche lo que dijeron ellos, lo que dice la Biblia católica y evangélica. Escuche, María se casó después con José y tuvo hijos. Dice, porque ellos mismos dicen, hermano de Jacobo, tenía un hermano Jesús, se llamaba Jacobo, de parte de la mamá, de José, de Judas y de Simón, ¿ya? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Tenía hermanas. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, nada más que unos poquitos, poniendo sobre ellos las manos. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios mío por lo que nos das en esta tarde. Gracias Dios mío, Señor, gracias Señor. Gracias Señor, tú ministras conforme al poder que tú das para ministrar. Gloria a Dios. Cuán difícil era la vida de Jesús. Mira, Jesucristo nació no de varón, sino del Espíritu Santo. Una parte, una esencia de Dios vino por el Espíritu de Dios y se metió en el vientre de María. Y allí estuvo a Jesús, porque Jesús tiene la sangre de Dios, no de José ni de María, porque el que heredamos la sangre del papá. Entonces él tiene el ADN del papá, que es Dios. Pero después María se casó con José y tuvo hijos, tuvo hijas. Entonces tuvo hermanos, como muchos dicen que no, es la inmolada, que nunca se casó, sí se casó. Y también se bautizó con el Espíritu Santo y fuego y está en el cielo, no para interceder, sino para descansar en Dios, porque fue un instrumento bendito de Dios. Eso lo reconocimos, ¿me entienden? No estamos en contra, pero que ella intercede, no puede interceder solo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice Dios, porque solamente Jesucristo es el único puente. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el único que puede interceder. Pero ¿a qué quiero llegar? Que llegó el día de reposo, él volvió a su tierra, a su parentela, porque es bonito volver a su casa, volver a su familia, ¿cierto? A su tierra, a su población. Pero llegó él y lo conocían toda la trayectoria de Jesús. Jesús tuvo 30 años, pero mientras él era carpintero, porque fíjate, estudiaba, trabajaba y estudiaba la palabra de Dios. Él estudiaba la palabra de Dios, pero también trabajaba, no era flojo, no era ocioso. Él trabajaba, y por eso le dicen el carpintero. Hacía las mejores sillas, y mientras él hacía las mejores bancas, las mejores mesas, nadie lo criticó. Pero cuando empezó a predicar, sí lo empezaron a criticar, porque cuando empezamos a predicar y en el nombre de Jesús a sanar a los enfermos, el infierno se levanta, el diablo se levanta. Pero mientras él trabajaba tranquilamente, no había ni un problema. Pero cuando él se levantó a predicar, después de los 30 años, porque esa era la mayoría de edad, a los 30 años, entonces ahí sí que lo escarnecían, como se dice, y preguntaban, ¿no es este? ¿Y quién es este que tiene esas palabras? O sea, aunque vieron sabiduría, aunque vieron sanidad, aunque vieron, por eso que dice que la fe no es por lo que vemos, la fe es la certeza, la seguridad de lo que no vemos, la certeza de aquello que esperamos. La fe es la certeza, estamos seguros de algo que no vemos en el momento, que no lo tocamos, que no lo sentimos, pero creemos que está. Es una fe. Pero ellos no estaban en fe, los que lo criticaban, no todos, porque los discípulos lo seguían, pero muchos lo criticaban y nos decían, este no es el carpintero que desde niño lo conocemos y sabemos dónde vive, y conocemos su trayectoria, y sabemos su papá, su mamá, sus hermanos, conocemos, y de dónde saca él estas palabras y por qué tiene ese poder. Porque ellos no podían entender, ¿no?, que él venía del cielo mismo. Ellos no podían entender que fue dado del Espíritu Santo.
fue dado. Entonces él dijo, no hay profeta sin honra. O sea, todos los profetas tienen honra, menos en su casa y entre sus hermanos y su familia. Entonces, ¿qué pasaba? Que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros, hizo poquitos milagros en ese lugar. ¿Por qué? Porque no había fe. Muchas veces por la falta de fe, la falta de confianza, Dios no puede hacer milagros. Por eso nosotros no tenemos que cuestionar tanto quién es el hermano, quién es la hermana, cómo viste el hermano, quién viste la hermana, qué iglesia tiene, dónde vive. No cuestionemos eso, miremos el blanco perfecto, que es Jesucristo nuestro Señor. Ellos estaban mirando los defectos de Jesús, o sea, estaban tratando de encontrarle defectos, porque no tenía defecto. La verdad que él no tenía defecto. Incluso cuando el hombre rico le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Incluso él se reconocía que no era bueno, porque estaba pisando esta tierra de maldad. Pero sin embargo, él murió sin pecado, y murió sin ni un pecado, sin ni una contaminación, ni en su mente, ni pensamiento sucio. Él era limpio totalmente, pero sin embargo lo criticaban, y por causa de la poca fe, porque no había fe en ellos, no pudo hacer milagros. Y si tú crees en Dios, tú tienes fe en Dios, sin mirar para los lados, sin mirar a los lados, porque lo que tenemos que mirar es la palabra, lo que Dios dijo, y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Si empezamos a cuestionar qué hay aquí, cómo toco, qué canto, qué hago, no vas a recibir nada. Pero si miras a Jesucristo, por eso dice poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, poner la mira en aquel que nunca cometió pecado, que nunca cometió errores, que murió por ti, fue crucificado, se puso en tu lugar y en mi lugar. Entonces tú tienes que creer en él, a lo que él dice. Si él te está diciendo que esta noche te va a sanar, es que te va a sanar. Si él te dice que te va a levantar, te va a levantar. Aunque la Biblia dice, herido fue por nuestras rebeliones, fue ya herido para que tú no seas más rebelde. Molido fue por nuestros pecados, su carne, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, fue castigado para que tú y yo tengamos paz. Y dice que por sus llagas, ya no son heridas, sino llagas. Cuando le dieron los latigazos, entraron en su carne y arrancaron pedazos de su carne. Por eso sus llagas, dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando atravesó la lanza en su costado, entonces dice que por esas llagas nosotros fuimos sanados en el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos que creerle a lo que Dios dice, no mirar tanto las iglesias, no mirar los pastores, no mirar los defectos, porque somos vasos de barro con defecto, tenemos defecto. Y si nosotros miramos y empezamos a cuestionar y empezamos a decir, mira el instrumento de Dios, mira ese, mira este, mira lo que hace, tú no vas a tener fe, porque la fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios, no los cagüines, no los chismes, no la vida de otra persona. Entonces ellos estaban preocupados de la vida de Jesús y por eso no había fe. Y la fe es nuestra victoria. La fe es la que vence al mundo. O sea, no vence a las personas del mundo, sino que vence, te hace vencedor en medio de la dificultad que está en el mundo, en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la depresión. Incluso tú puedes estar llorando y por fe en Jesucristo tú al rato puedes estar riendo, porque te llega el Señor y te toca tu vida y cambia tu vida y cambia esas lágrimas en gozo y en alegría. Te puedes levantar de tu cama. A lo mejor el médico dijo que no podía, pero tú te levantas porque Dios te da fuerzas como las del búfalo, y te levantas cuando tú crees a la palabra de Dios. Cuando tú crees a la palabra, Dios quiere hacer milagro, quiso hacer milagro allí, quiere seguir haciendo milagro. Por eso nos dijo ir por el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Él dijo sanando a los enfermos, echando fuera demonios. El Señor nos dijo en su nombre. No es que nosotros echemos fuera a los demonios, no es que nosotros tengamos el poder, no, es el poder de Él, es en su nombre
en su nombre. Tú tienes que creerlo y tú te vas a levantar. Tú vas a creer que tu familia va a ser bendecida. Tú tienes que empezar a creer que tu casa es bendecida. En el nombre de Jesús tú escuchas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como te digo, produce fe, y la fe es nuestra garantía de victoria. Es nuestra garantía de victoria, la fe en Cristo Jesús. Por eso no tenemos que mirar mucho para los lados, ni mirar mucho las noticias. Si puedes ver noticias, pero si estás todo el día viendo noticias y nunca jamás escuchas la palabra, eso no te produce fe, sino miedo, que es el contrario de la fe, que es la fe en el diablo. El miedo es la fe del diablo, donde el enemigo entra y viene a matar, robar, a destruir. Pero si tú tienes fe y escuchas la palabra de Dios, no cuestionando tanto, porque muchos cuestionan la iglesia, muchos cuestionan esto otro, preguntan y hacen preguntas como le hacían: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hermano y tiene su hermana? O sea, ellos querían verlo realmente como un Dios, pero Él es Dios. Él vino como hombre, porque si Él viene como Dios, si Dios hubiera venido como Dios, en este momento estaríamos todos muertos, porque solamente te voy a darte un ejemplo. Si tú tratas de arreglarle la patita a una hormiga, a tú, ser humano grande, tratas de arreglarle la patita quebrada a una hormiga, tú la haces pedazos, porque eres demasiado grande para esa hormiga, y Dios era demasiado grande, es demasiado grande para venir Él a nosotros, a este mundo. Si dice que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies, con que Dios ponga un dedo aquí nomás nos morimos todos, todo es una destrucción. Por eso que le envió una parte de Él, una parte de su esencia, a través del Espíritu Santo, fue Jesucristo. Y Él se le ocurrió porque Él quiso. Tú me vas a decir: ¿por qué la Virgen María? ¿Por qué María? Porque a Él le dio la gana así, porque Él lo quiso así, Él lo quiso así. Y no es para cuestionarlo ni preguntarle. Yo sé que María está alabando a Dios y glorificando, pero ella no puede interceder, solo Jesús intercede. Quiero decirte que no está muerta tampoco, ni está en el infierno. Ella está viviendo con el Señor, pero no es la esposa de Dios tampoco, porque Dios la usó así como me está usando a mí para predicar. Dios te puede usar a ti para predicar y sanar enfermos. Dios nos usa, Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, porque Dios es Dios. Dios es Dios, y Él dijo: no comparto mi gloria con nadie. Yo quiero decirte una cosa: si tú tienes fe y tú quieres aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida, este es el momento que lo hagas. Repite después de mí: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Toma el control de mi vida, sáname y sálvame, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, papá, porque desde ahora tú eres mi papá y yo soy tu hijo, sin cuestionarte. Gracias, Señor, y recibo fe. Padre Dios mío, esta vida que te he aceptado, yo la ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna. Nunca más, jamás será igual. Gracias, Padre mío. Y Dios mío, gracias por tu palabra. Nosotros no te cuestionamos ni preguntamos. Nosotros creemos, porque tu palabra, todas tus palabras, tus promesas son en el sí y en el amén. Tú dices sí y nosotros decimos amén. Gracias, papá, por tu palabra. Creemos, Señor, que los enfermos tú los levantas y los sanas, Señor. Tú restauras las vidas, Padre. Tú renuevas la mente, Señor. Tú levantas, Señor, Dios mío, ese divorcio que quiere hacerse, Padre mío. Dios mío, es cancelado. Dios mío, se arregla ese matrimonio, porque el diablo es el que viene a matar, robar y destruir. Dios mío, gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Dios mío, Señor, los estómagos son sanados, son libertados, Padre. Vidas, Señor, con depresión se levantan y se llenan de gozo, de alegría tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, Dios mío, gracias, Señor. Lo creemos por la fe. Estamos en victoria en ti, Cristo Jesús. Te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amo mucho en el Señor, y toda honra y toda gloria es para el Señor. Nos vemos. Amén. Dios te bendiga.